Es bonito esperar como esta cita de los martes para ir creciendo juntos. Reconozco su transformación porque al iniciar por lo menos el camino y poder decir esto es lo que yo quiero conocerme ya es un gran paso. Y aunque el proceso de transformación dura toda la vida, pues simplemente el conocernos desde el punto de partida. Ahí entendemos que no somos un producto terminado, sino que somos seres humanos en un proceso y que vivir la vida como un proceso es una aventura maravillosa. Sí, esta es la búsqueda, ¿no? Pero recuerden nuevamente que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y de cualquier manera ustedes van a ir recibiendo por muchos medios, porque eso es lo hermoso de la vida, el tema de sincronicidad, la sincronicidad que hace que las cosas se vayan acomodando y ustedes van a ir recibiendo también respuestas sobre clarificar sus eneatipos. Entonces hay que confiar en la vida. Y me han oído hablar de volver al ser, de volver al amor y de este crecimiento como seres humanos. Pero quisiera empezarles diciendo que qué mismo es este crecimiento como seres humanos que tiene que ver con poder tener una apertura a la experiencia. Y una apertura a la experiencia significa que no le voy a tener miedo a mis emociones, a mi miedo, que puedo contactar tanto con la alegría como con la tristeza, que puedo contactar con el miedo y con el coraje, con el amor y con lo que detesto. Esto es una apertura, es poder sin miedo llegar a ser y sumergirme también en el torrente de la vida, confiando siempre en la vida. Entonces, esta partecita de autenticidad que nos aleja de la neurosis, de las máscaras con las que vivimos y nos aleja también del juzgar a los otros o creernos superiores o inferiores a otro ser humano. Recuerden que el enneagrama empieza con el círculo, siempre recordándoles que este círculo nos indica que no hay ninguna posición mejor en el enneagrama que otra, que no hay un eneatipo mejor que otro y que como ya hemos visto, pues todos los eneatipos tienen una ascendencia hacia una virtud y también tienen una misión álmica que han venido a cumplir. Es decir, en nuestro propio eneatipo tenemos que buscar el significado de nuestra vida, el propósito de nuestra vida y dotarle a nuestra vida de esa capacidad de disfrutar al máximo en todas nuestras dimensiones, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra relación con los demás y también en esa relación con la divinidad, en la búsqueda de hacer de este mundo un mundo mejor. Pues Entonces yo, vamos a iniciar. ¿Decías algo, Elizabeth? ¿No? Entonces vamos a iniciar con el eneatipo 6, que es el miedo. Y bueno, el miedo, digamos que ahorita uno de los eneatipos se ha encendido, ¿no? El miedo es una característica normal en el ser humano, es una emoción normal. Sin el miedo no podríamos preservar nuestra vida, está en el instinto de conservación. Sin embargo, en este miedo puede llevarnos a dos extremos, ¿no es cierto? Una incapacidad de querer sentir el miedo, donde nos bloqueamos el disfrute de la vida, o también al otro extremo una ansiedad patológica donde vivimos con miedo por todo. Entonces vamos a iniciar el eneatipo 6. Voy a compartirles las diapositivas y gracias nuevamente por estar aquí. Yo quisiera empezar con la historia, más bien
con una historia de un eneatipo 6 para que ustedes puedan empezar a identificar las características. Esta historia contada por un ser humano y dice así: mi memoria retrocede hasta los 7 primeros años de mi vida. Cuando él llegaba a casa, está refiriéndose a su papá, se peleaban, yo tenía miedo de que se mataran. Una noche, cuando yo tenía 4 años, debió de ser un año especialmente malo por su problema de bebida y sus enfrentamientos, porque después ha habido otros incidentes con mis hermanos y hermanas, pero aquella noche en particular, bueno, mis hermanos tenían una habitación, mis hermanas otra, y yo tenía una camita en la habitación de mis padres porque no había más sitio en la casa. Como era el menor, siempre me iba a la cama primero, y cuando llegaba mi padre, supongo que cuando cerraban los bares, empezaba la pelea. Yo ya sabía que una vez me hubieran dejado en la cama, me tenía que quedar allí, que no me tenía que mover, pero aquella noche la pelea fue realmente terrible. Sentía que el miedo me paralizaba. Sin embargo, aquella noche de repente me vino una oleada de adrenalina y me deslicé fuera de la cama y escaleras abajo. Y pensé en aquel momento que mi mayor temor se había hecho realidad, porque mi madre estaba estirada en el suelo y mi padre sentado en una silla, y me eché sobre ella, pero no podía despertarle. Y miré a mi padre y le dije: está muerta, tú la has matado. Y él, estupefacto, se limitó a decirme: no, está fingiendo y no pasa nada, vete a la cama. Me acuerdo que quería quedarme allí, pero le tenía tanto miedo que volví a la cama. Y cuando volví a la cama, creo que me quedé llorando hasta que me dormí, pero a la mañana siguiente oí a mi madre llamar a un hermano y a una hermana para desayunar antes de ir al colegio. Entonces me levanté muy cuidadosamente porque no quería molestar a mi padre, que estaba durmiendo. La mona, la borrachera, eso era normal por la mañana, tenía que ir con mucho cuidado. Cuando bajé las escaleras, nadie dijo nada sobre la noche anterior, y esto era tan típico, y esa es toda la cuestión del miedo y de la duda de uno mismo. ¿Ocurre en tu cabeza o ocurre en la realidad? Y bueno, ¿qué les dice esta historia? Una historia en un país donde tenemos un alto índice de alcoholismo, de maltrato intrafamiliar, de maltrato a la mujer, y donde muchos niños viven estas escenas de miedo, pero para sobrevivir simplemente tienen que ocultar su miedo, o tienen que empezar a pensar que esto no es real, sino un mal sueño. Y Entró esto es así, uno de los bien, bien. elementos. ¿Sabes cómo es para levantar la mano y así? Bueno. Esto es uno de los elementos del eneatipo 6, ¿no es cierto? Uno de los orígenes. Y desde ahí vamos a movernos a entender cómo se puede producir este eneatipo en un ser humano. Ok, el eneatipo 6, denominado cobardía, carácter paranoide y acusación. Las características del eneatipo 6 son estas tres principales: la cobardía, que tiene que ver con el miedo; el carácter paranoide, en la desconfianza de los demás; y la acusación, tanto a sí mismo como a los demás. Se le conoce entonces como cobardía. Ubicado, ¿no es cierto?, entre los eneatipos intelectuales, en donde el pensamiento es el que predomina, en el 5, el 6 y el 7, y con una integración hacia el 9 y una desintegración hacia el 3, ubica el vértice del ángulo central
Recuerden que la neurosis que está ubicada en el triángulo central entre el 6, el 3 y el 9, esta es la neurosis de falta de autenticidad en el 3, que me produce mucho miedo de ser yo en el 6 y que me lleva a una pereza de buscar un crecimiento en mi ser en el 9. Este es el triángulo central de la neurosis y el 6 entonces se integra hacia el 9 y se desintegra hacia el 3. Ya vamos a mirar de qué manera. ¿Cuáles son sus rasgos? La timidez. El eneatipo 6 es tímido, tiene una duda ansiosa o inhibición de la acción en presencia del miedo. Quisiera hacer muchas cosas, pero el miedo le impide hacer mucho de lo que quisiera, duda mucho de hacerlo. Y la cobardía se define aquí como la presencia de ansiedad. Y la ansiedad, recuerden, es un miedo anticipatorio a algo que aún no ha sucedido. Y existe ese miedo sin que haya un peligro real externo o interno. No existe algo que realmente pueda provocar el miedo como emoción normal, ¿ya? Y simplemente hay una sensación de que hay un peligro. Otras características del eneatipo 6 son la autoinvalidación, la autooposición y la autoinculpación. ¿Ya? Siempre están culpándose, son prácticamente los que más se oponen a ellos mismos y se invalidan totalmente. Es un convertirse en enemigo de sí mismo. El principal enemigo del eneatipo 6 es el sí mismo, siempre culpándose, siempre oponiéndose a lo que quiere, siempre autoinvalidándose. Entonces, el miedo, la cobardía y la ansiedad. En este miedo hay miedo al cambio, miedo a cometer errores, miedo a lo desconocido, miedo a soltarse, miedo a la hostilidad y al engaño, miedo a no ser capaz de sobrellevar las situaciones, miedo a no sobrevivir, miedo a la soledad en un mundo amenazante, miedo a la traición, miedo a amar. Y aquí alguna vez me preguntaron ustedes cuál sería el eneatipo celotípico y es el eneatipo 6. Pueden haber celos paranoides, que significa que no hay ninguna evidencia para que esta persona tenga desconfianza de su pareja. Sin embargo, se crea en su mente un peligro de que algo está sucediendo, una percepción irreal. ¿Sí? ¿Cuáles son las conductas del miedo de este eneatipo? Inseguridad, duda, indecisión y titubeo, que es una consecuencia del miedo a cometer errores, la paralización, la inmovilización por la duda, pierden el contacto con el impulso de disfrutar la vida, de disfrutar el ahora, evitación de las decisiones e inclinación a las componendas, algo así como yo te ayudo para que tú me ayudes, un exceso de cuidado y precaución, propensión a la recomprobación compulsiva. Por ejemplo, si ya cerré la puerta y regreso y puso llave, a ver, no creo que puse y vuelvo a mirar la puerta, o ya apagué el fuego y vuelvo a comprobar que ya apagué el fuego. Nunca estar seguro, falta de confianza en sí mismo, exceso de ensayos y dificultad con las situaciones no estructuradas, con lo espontáneo, entonces se paralizan porque no fluyen con la vida, sino se anticipan a lo que podría pasar. Tienen miedo a los propios impulsos, un miedo a actuar espontáneamente. Este miedo a hacer lo que está en su interior, vivido como un miedo al mundo exterior y un miedo a las consecuencias futuras de las acciones presentes. Es decir, se niegan a tomar una acción porque ya temen lo que va a pasar. Tienen un sentimiento de impotencia que invade al individuo, que no siente sus impulsos agresivos o sexuales, no ser capaces de confiar en su propio poder, desconfían de sus propias actitudes y de sus capacidades para afrontar las situaciones,
con la consecuente inseguridad y la necesidad de confiar en otros. Es en el sentido psicológico un sentirse castrado, un no poder disfrutar la vida, un no poder disfrutar el impulso sexual o el impulso agresivo de una manera creativa. Es como sentirse atrapado en un cuerpo que le protege y que no le permite eh, espontáneamente vivir lo que tiene que vivir. Tienen una hiperintencionalidad súper vigilante, una actitud suspicaz y excesivamente cauta, sospechando de los demás, de lo que están pensando, de lo que van a hacer. Están buscando significados ocultos en la frase de los demás, en pistas que les permitan ver que les van a dañar. Por eso esta suspicacia, ¿no? Una ideación de que me quieren dañar, que están buscando cosas extrañas. Tienen una tendencia extraordinariamente rígida y tensa de suspicacia, de desconfianza, así como la necesidad exagerada de confiar en su mente en las elecciones, o sea, no en su espontaneidad, no en sus sentimientos, sino en un análisis frío de lo que tienen que hacer desde la racionalidad, de ahí que está en los eneatipos, obviamente, del pensamiento. Tienen una orientación teórica. El miedo vuelve al cobarde incapaz de estar seguro para actuar, de modo que nunca tiene la suficiente certeza y siempre quiere conocer mejor. Entonces, si va a preparar, por ejemplo, una exposición, buscará siempre 10.000 fuentes para estar muy seguro, muy preparado, planificará todo minuto por minuto con el fin de que todo le salga perfecto. No solo necesita guía, sino que también, desconfiando de esa guía que necesita, resuelve el conflicto apelando a la guía de algún sistema lógico o a la propia razón, siempre en su intelecto para tomar decisiones. Este no es solo un eneatipo intelectual, sino el más lógico de los eneatipos. Es devoto de la razón. Una lealtad fanática a la razón y solo a la razón, como al cientificismo. Por eso le es muy difícil disfrutar de sus impulsos, de lo que siente dentro, porque tendría que buscarlos en un manual científico de cómo hacerlo. Es un cuestionador y por lo tanto un filósofo en potencia. No solo usa el intelecto para resolver problemas, sino que también acude a él en busca de problemas como un modo de sentirse seguro. Es decir, busca, como dice claramente, filosofar sobre un problema para demostrar su seguridad, para demostrar que en su razón no hay peligro de equivocarse. Pueden poseer una amistad congraciadora, calidez en la mayoría de los individuos del eneatipo 6, pero como una debilidad, no tienen esa calidez del eneatipo 3, ¿no es cierto? Que se siente así como muy, muy vanidoso, muy el centro de atención como el 2, pero ellos tienen una calidez como una forma de congraciarse, como una búsqueda de protección, y buscan y dan calor, entonces pueden ser buenos anfitriones y hospitalarios y generosos, pero siempre buscando una seguridad de alguien. Pueden tener una piedad patológica, es decir, una compasión por los demás, pero nuevamente buscando ser cuidados, y buscan una fidelidad exagerada, de ahí que sean muy celosos, ¿no? Buscan que la otra persona les sea fiel, no soportan ni una broma, ni que, por ejemplo, estén mirando una película y digan que qué lindo el actor, eso ya los pone muy, muy inseguros, ¿ya? Eh, Pueden usar la consideración, la amabilidad, la obsequiosidad, pero necesitan apoyo y validación, pues son muy inseguros, muy cobardes. También pueden ser propensos a la tristeza y a la melancolía y a una sensación de abandono, como en el eneatipo 4. Siempre tendrán este miedo al abandono, por eso son tan suspicaces y desconfiados.
y tienen la necesidad de asociación con un compañero más fuerte que les dé seguridad, pero que frustra sus inclinaciones competitivas porque sienten, si esta persona les da seguridad, obviamente la sienten más fuerte, más segura, y al mismo tiempo entran en ese conflicto de cómo esta persona segura se va a quedar conmigo, seguro me va a abandonar, y empiezan a competir por también demostrar seguridad. Entonces es esta calidez como de un osito de peluche, que soy así muy tierno, muy cálido, pero lo que quiere es el osito es que le abracen, quiere que le protejan, que le cuiden. Presentan rigidez, un temor a la autoridad y el miedo a cometer errores hacen que necesiten directrices muy bien definidas sobre lo que es correcto e incorrecto. Son muy intolerantes con la ambigüedad, necesitan reglas claras, reglas rígidas, que les digan qué es bueno y qué es malo, y pueden tomar esas reglas de autoridades pasadas o presentes. Recuerdan el caso del niñito que su papá llega borracho y maltrata a la mamá, entonces buscan una autoridad que les diga qué es bueno y qué es malo, porque tienen tanta inseguridad en lo que es bueno y malo, porque finalmente al siguiente día mamá se levanta como si nada y sigue la vida. Entonces no saben qué mismo es lo correcto y buscan alguien o algo que les diga qué es lo que hay que, las reglas de autoridad. Entonces son muy correctos, controlados, bien informados, trabajan duro, son puntuales, precisos y responsables, y no jamás romperán reglas, siempre estarán sujetos, serán muy leales con su autoridad a quienes por poco endiosan como autoridades, ¿no? Pueden presentar belicosidad debido a su carácter contestatario, no se quedan, dicen inmediatamente en su búsqueda de seguridad, están siempre buscando tener la razón, ¿no es cierto? Critican, no creen mucho en nada ni en las personas y pueden llegar aún al cinismo. Creen conocer el camino correcto y que eso es lo único que es lo que hay que hacer. Es más o menos como esto del perro que ladra. El perro que ladra y no muerde. El eneatipo 6 es tan inseguro que para que no noten su inseguridad se puede tornar belicoso, agresivo, gritar para demostrar seguridad cuando lo que siente es gran miedo. Tienen una orientación hacia la autoridad y los ideales. Entonces, aparte de tener esta sumisión, esta demanda de obediencia y de amor, pueden tener esta odio y ambivalencia hacia la autoridad, pero idealizan a las figuras de autoridad con un culto al héroe individual o una atracción general hacia lo grande y fuerte. Muchos de los nazis que obedecieron fielmente a Hitler correspondían al eneatipo 6, y simplemente cuando fueron entrevistados, ellos dijeron, había que hacer lo que dijo el jefe, nosotros solo obedecimos. Aunque eso incluyera matar a otros seres humanos, ellos cumplieron con su proceso de obediencia a su autoridad, y esto declararon en los juicios sin sentir culpa porque habían idealizado obviamente al líder. Entonces son totalmente idealistas, y cuando ven un héroe, cuando ven un líder fuerte y seguro, lo pueden seguir hasta la muerte. Presentan acusación de sí mismos y de los demás. Entonces siempre están proyectando su culpa hacia los demás y les están culpando de todo lo que pase, y crean enemigos exteriores pensando que obviamente estas personas les quieren dañar, por lo que generan una actitud defensiva en un acto de autoacusación. Entonces se vuelven en un padre invalidador de sí mismos, están siempre diciendo lo mal que hacen las cosas, lo terrible que han actuado, lo incapaces que son, lo miedosos que son, se convierten en su propio enemigo y están acusando a sí mismo y a los demás.
siempre culpándoles de los problemas de su vida, de que no pueden confiar en nada por culpa de ellos. No solo se persiguen a sí mismos, sino que también se sienten perseguidos y también persiguen de un modo suspicaz y crítico. Siempre, insisto, basados en la desconfianza y mirando los defectos de los otros con tal de sentirse seguros de ellos mismos. Entonces, mientras más defectos mire en el otro, más seguro soy yo, soy mejor ser humano, y así pueden afianzar su grandiosidad y pueden, gracias a esa grandiosidad que afianzan por acusar y ver todo lo críticamente a los demás, pueden sentirse con la capacidad de emitir un juicio sobre los demás y considerarse como mejores a los otros. Presentan duda y ambivalencia, tanto en sus puntos de vista, se invalidan o se refuerzan a sí mismos, sintiéndose un poco como los esquizofrénicos paranoides, a la vez perseguidos pero grandiosos. O sea, me atacan porque yo soy grandioso y me persiguen porque yo soy de un intelecto maravilloso, pero siempre usan esta máscara para tapar su miedo, porque dudan de sí mismo y dudan de su duda. Entonces recuerdan a Kant, cogito ergo sum, pienso luego existo, de todo se puede dudar menos de la duda, porque si dudo es que pienso y si pienso es que existo. Entonces dudan aún de su duda, pero solamente tienen la certeza en su pensamiento, en su razón, en su intelecto, ¿ya? Su ambivalencia más notable es la de odiar y amar al mismo tiempo a su progenitor sustentador de la autoridad. Amo a mi papá que maltrataba a mi mamá, pero también le odio con todo mi ser. Esta ambivalencia afectiva. Parece que esta duda intelectual es solo la expresión de una duda emocional, por lo tanto puede debatirse o va a los extremos de una personalidad seductora y odiadora, que va desde ese deseo de complacer hasta ese deseo de ponerse en contra, de obedecer y de rebelarse, de admirar y de invalidar. Son muy ambivalentes en su lucha interna, en su relación con los demás. Su mecanismo de defensa es la proyección. La proyección es atribuir a otras personas motivos, sentimientos o pensamientos que no quieren reconocer en sí mismos. Entonces externalizan, transfieren un hecho intrapersonal a una relación interpersonal. Algo que me está sucediendo a mí, lo transfiero hacia otra persona. Entonces, si yo estoy sintiendo odio por alguien, digo es que tú me odias. Si yo estoy sintiendo ira, empiezo a decir es que tú me tratas con ira. Y si yo estoy teniendo estos instintos de hacer daño a alguien, acuso al otro de que me quiere hacer daño. Entonces son los impulsos no aceptados por la persona los que apartan de sí y les atribuyen a otros, de manera que la autocondena se convierte en acusación del otro. Entonces, cuando un eneatipo 6 está acusando al otro, está diciendo todo lo que realmente siente en su interior y lo está transfiriendo como que fuera conducta del otro. Así evitan la culpa y pueden salir un poquito, escapar un poquito de esa culpa excesiva que cargan sobre sus espaldas. Entonces, en la proyección están viendo al otro como un espejo donde pueden sacar todos sus conductas no aceptadas, sus pensamientos no aceptados, sus instintos no aceptados y acusar al otro de que los está teniendo. El origen del eneatipo 6, ¿dónde se originó? Pues falta de afecto en el hogar de origen de mamá y de papá, un miedo al castigo, sobre todo el que consiste en reproches emocionales. Tal vez lo castigaron fuertemente, tal vez lo maltrataron o tal vez simplemente le dijeron frases como mira cuánto trabajo y tú no me validas, tú vives solo pidiendo, o frases muy fuertes con gritos que
crearon el miedo, ¿no es cierto? Hay problemas de autoridad generalmente con el padre, que es el fuerte de carácter. Puede ser un padre 8, un padre 1, perfeccionista. Y también puede pasar esto con una madre sobreprotectora, con frases de ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado de no hables con extraños, ten cuidado con los hombres, no confíes en los hombres quieren solo una cosa. Entonces el niño aprende a desconfiar de sus propios recursos y también del mundo que le rodea. Entonces este era el caso que ya leímos. Y otra experiencia que frecuentemente comparten es que se les ha hecho sentir culpables de pequeños. Mira cuánto trabaja tu padre, no deberías causarle más problemas. Y aquí interviene también el elemento religión, que puede ser un importante medio de acusación comúnmente dirigida hacia la sexualidad, sobre el pecado, sobre un Dios castigador. Recuerden la figura de Dios como Padre en la religión institucionalizada. Entonces, toda esa carga sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer, puede hacer que se genere mucho miedo a la vida, miedo a equivocarse, miedo a experimentar lo que se está experimentando. Otro miedo sería el de producir dolor a los padres, como le han repetido tanto todo lo que han hecho por ellos. Entonces, frases como me hicieron sentir muy injusto con ellos por el daño que les causé, cuando ellos me amaban tanto e hicieron tanto por mí. Los padres suelen usar estas frases, ¿no? Todo lo que he hecho por ti, toda mi vida se ha centrado en ti. Si no hubiera sido por ti, no me hubiera quedado con tu papá, no me hubiera quedado con tu mamá. Entonces son frases que producen así como un conflicto de lealtades. Tengo que ser leal a mis papás por todo este sacrificio. Y una frase muy, muy común es esa, ¿no? ¿Cuánto he trabajado para que no te falte nada? Porque a mí sí me faltó y tú tienes todo fácil. Entonces son frases que hacen o crean como una deuda de estos hijos con los papás. Entonces el eneatipo 6 va por la vida arrastrando una gran culpa. De hecho, si hablamos un poquito ya del tema constitucional del cuerpo, tienden lógicamente a sentir mucho dolor de espalda, ¿no? Mucho dolor de espalda, mucho dolor del cuello, por la gran culpa que están arrastrando en su vida y que la espalda lo está tratando de sacar. ¿Cómo vive el eneatipo 6? ¿Cuál es la dinámica existencial? Este miedo a hacer le conlleva a una pérdida de contacto consigo mismo, con el ser, ¿ya? Por lo tanto, hay una gran fragilidad o debilidad en la expresión del ser. Se proyecta hacia el futuro siempre, se pierde el presente, porque siempre hay una anticipación temerosa de que algo malo va a pasar, de que algo malo va a suceder, ¿ya? Entonces, tal vez no es un miedo físico, incluso un miedo emocional, sino más bien un aferramiento a una seguridad física y emocional a partir de una inseguridad que no es de este mundo. Es como muy fuerte, es un miedo muy paralizante, no es un miedo adaptativo a los cambios, sino es un miedo paralizante. Viven con esa pérdida del ser, en un proceso de aproximación a lo grande, a esto de ser idealistas y de ser o de filosofar o confiar en la ciencia y en la razón, tienden a querer sentirse grandiosos, alimentar esa grandiosidad para poder tratar de saber que son alguien, pero esto los aleja mucho más del ser. A veces puede no ser solamente esa grandiosidad de sí mismo, sino la grandiosidad de una autoridad externa del presente o del pasado, sea papá, sea un jefe, sea un profesor.
tienden a idealizar muchísimo, ¿ya? Y lógicamente la virtud que contrarresta el miedo es el coraje, la fuerza, el valor de lanzarse a la vida, el valor de vivir sin miedo, de enfrentarse a sus propias emociones, de poder experimentar y sentir lo que está viviendo. ¿Cuál es el animal simbólico? En estado insano es el conejo o el jabalí. El conejo porque es cauto, vulnerable y aprensivo, siempre está alerta para reaccionar a los peligros. Así es el eneatipo 6, como siempre alerta, siempre mirando los peligros o lo que le van a hacer. Y también puede ser como un jabalí porque ataca si se siente amenazado. El eneatipo 6 puede llegar a ser muy belicoso y acusar siempre al otro de lo que está sintiendo. Recuerden, en estado sano es el ciervo. Se mantiene protegido por su vigilancia, por su velocidad y porque se siente ya perteneciente a un grupo, ya no desconfía de todos. Es sociable y manso, pero también desconfiado, está siempre un poco al acecho, ¿no? Al acecho de lo que puede pasar. Los subtipos. El E6 social es el deber, ¿sí? Hablamos aquí del carácter prusiano. ¿Recuerdan lo que pasó en Prusia, no es cierto? Se instauró a partir de la religión luterana, el carácter prusiano totalmente disciplinado, totalmente leal, totalmente regido por normas, por reglas. El carácter prusiano que se siente seguro cuando hay un líder que le guía. Uno de los ejemplos del carácter prusiano es Kant. Cuenta una anécdota de Kant que en su pueblo, él nunca salió de su pueblo, siempre trabajó ahí y aunque fue un gran filósofo, nunca por miedo salió de sus fronteras ni de su pueblo siquiera. Pero cuenta la historia que a las 5 en punto él salía de su casa a dar un paseo y tan puntual era que los aldeanos le veían pasar e igualaban sus relojes y sabían que esa era la hora exacta. Entonces, tienen este carácter así totalmente regido por normas, por reglas. Entre los nazis había muchos 6 sociales, como les dije. Entonces, con ese comportamiento, esta es la línea del partido, esta es la línea que define los buenos y los malos, y obviamente ellos eran los buenos, ¿no es cierto? Y los malos eran el pueblo judío, entonces había que exterminarlos, y lo que necesitamos hacer lo hacemos muy eficientemente, lo hacemos perfectamente. Los 6 sociales están preocupados ante todo por el punto de referencia. ¿Cuál es la referencia para decir que es bueno y malo? ¿Quién la ha puesto? Y se rigen totalmente, no hay escalas de grises, estos son o blanco o negro, o sí o no, no hay opción a la equivocación, son totalmente confiados solo en sus propios puntos de referencia o en los puntos de referencia que les han impuesto desde una autoridad a la que idealizan y admiran. Entonces siempre estarán cumpliendo su deber, siempre cumpliendo lo que les pide hacer esta autoridad. El E6 sexual es la fuerza. Este es el contrafóbico, el que va contra la pasión. Entonces este más bien va contra el miedo. Este es fuerte, es más bien capaz de intimidar al otro, porque es aquel que dice que la defensa es el mejor ataque o el ataque es la mejor, defensa, el ataque es la mejor manera de que no me ataquen. Entonces el E6 sexual es fuerza, el miedo le hace reaccionar con ira. Y el E6 conservación es calor. Este es cálido, es ambiguo, es insípido. Se necesita mucho valor para decir que algo es blanco y negro, pero para él no, es mejor decir, hay varios tipos de tonalidades y no sé muy bien de qué clase de gris estamos hablando, y puede andar así con muchos rodeos para no experimentar lo que realmente está sintiendo o pensando, ¿ya?
esta persona dice esto para que bien a todos, tanto los que están en el lado negro y en el blanco y en los grises. Entonces busca muchísima protección, tiene miedo a no ser protegido, un miedo que se muestra como inseguridad. Necesita contar con algo parecido a la amistad, con un calorcito. Lo que le caracteriza al 6 conservación es precisamente esta búsqueda de calor. Son como ositos de peluche, como ya pusimos un poco la diapositiva, que quieren el abrazo de la familia, quieren estar en un lugar cálido, en un ambiente familiar, donde no haya enemigos, sentirse seguros. Entonces hay una especie de alianza en sus relaciones. Yo no te voy a hacer daño y tú no vas a hacerme daño. Yo soy tu amigo y tú sé mi amigo. El E6 conservación es el calor. Es ese calorcito que busca siempre protección y seguridad a través del otro. Busca ser abrazado. Okay. Y bueno, vamos a ir un poquito a la integración y a la desintegración del eneatipo 6. Entonces, en la integración, recuerden, el eneatipo 6 se integra hacia el 9, ¿ya? Entonces, ¿qué toma del 9? Toma la calma, la tranquilidad. Recuerden que el 9 es un temperamento tranquilo, es un temperamento que le gusta la paz. Entonces se integra hacia el 9 tomando esa tranquilidad, esa paz, tratando de experimentar tiempos o vivir el miedo desde experimentarlo y a partir de experimentarlo, transitarlo y a partir de transitarlo ya no tener miedo al miedo y se desintegra en el 3. Se vuelve totalmente inauténtico. Aparte, como recuerden, este eneatipo está ubicado en su mente, en su poder de raciocinio, en su intelecto. Se va a desintegrar al 3, haciéndose algo así como muy admirado. Va a buscar muchísimo esa admiración por su pensamiento, por su filosofía y va a dejar también su autenticidad, se va a desintegrar en una búsqueda de admiración, pero una búsqueda de admiración que tape su miedo, su inseguridad. Algo así como mientras más me admiren, menos van a saber que yo soy muy inseguro. ¿Sí? ¿Y cuál es la misión álmica del eneatipo 6? Pues el eneatipo 6, al ser un eneatipo intelectual, al ser un eneatipo que vive con miedo, la misión álmica es enseñarnos la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar nuestros miedos. Miedos tenemos todos, pero el eneatipo 6 sano simplemente va a hacer que nosotros podamos aprender de cómo vivir el miedo y ya enfrentarnos a esta emoción desde el coraje. La misión álmica es permitirnos ver la fortaleza, la capacidad de resiliencia del ser humano cuando tal vez estos eneatipos han tenido un origen muy difícil en su maltrato o en ver a papás con peleas muy complicadas y aún así han obviamente seguido adelante y desde el estado sano nos van a permitir contactar con el coraje y la fuerza de vida. ¿Sí? Entonces pasamos si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario sobre el eneatipo 6. Lógicamente, estos eneatipos son los que sufren de ansiedad, de ataques de pánico, pero siempre están tratando de disimular su inseguridad a través de su intelecto, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta sobre el eneatipo 6? ¿O alguno de ustedes sintió alguna de estas características
un poco se parece al 4. Sí, pero el 4 vive en el pasado. La diferencia mayor con el 4 es que el 4 vive en el pasado, victimizando lo que pasó, por lo que me hicieron. En cambio, el 6 vive al futuro, pensando que lo que va a pasar va a ser algo de una visión pesimista y negativa del futuro. El 4 está victimizándose sobre el pasado. Entonces, tal vez la mayor diferencia, pero sí, recuerden que el eneatipo 6 está lógicamente frente al 4. Entonces, recuerden, toma también, estamos hablando de la oposición de los eneatipos y va a tener o compartir algunas características, pero siempre va a haber una diferencia, ¿no? ¿Cómo se relaciona el eneatipo 6 con el 9? Estamos en el triángulo central, la relación del eneatipo 6 con el 9. Estamos hablando de que el 6 tiene tanto miedo a ser el mismo y entonces decide ya perder su ser, decide ya no lanzarse a la vida, igual que el 9 también puede decidir no buscar su crecimiento porque está en paz y no quiere desacomodarse. Entonces se relaciona el 6 con el 9 y se integra el 6 hacia el 9 cuando en cambio toma la paz del 9. ¿Sí? La proyección es lo mismo que la transferencia. No. La proyección es un mecanismo de defensa cuando el yo neurotizado no puede con esa carga, ¿no es cierto? Y entonces el impulso sexual y de agresión que están en el ello los está transfiriendo a otra persona. Es decir, yo tengo ganas de ahorcar a alguien y le acuso al otro, es que tú me quieres ahorcar. En cambio, la transferencia es un mecanismo psicológico donde yo pongo en esa persona y le transfiero mis emociones. Por ejemplo, digamos que veo a una persona que me recuerda a mi mamá, ¿sí? Entonces, yo siento ira hacia mi mamá y voy a tener ira hacia esa persona aunque no me haya hecho nada. Sí, voy a sentir ganas me va a caer mal sin ningún motivo, ¿ya? Porque estoy transfiriendo esta emoción de que está en mi inconsciente sobre mi mamá, la estoy transfiriendo a esta persona que me permite, siempre y cuando esta persona me permita la transferencia. Porque la transferencia tiene que ser recibida por una persona que pueda hacer la contención emocional de eso, ¿no es cierto? Que pueda soportar la contención emocional, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se identifica un poquito con el 6? Xiomix pregunta, Dime. ¿quiénes podrían ser sus padres? ¿Un 1, por ejemplo? Sí, un padre 1 totalmente inexpresivo, totalmente rígido, totalmente frío y que muy perfeccionista, que le va a caer con frases como no haces nada bien, ¿qué te pasa? Pero con una actitud muy, digamos que agresiva. Recuerden que el 1 quiere transformar el mundo, quiere cambiar el mundo y también puede ser un padre 8, un padre muy impositivo, un padre que simplemente exige que se hagan las cosas tal como dice y no va a un acuerdo. Y una madre 4. Una madre 4 que se está victimizando y recuerden, como la madre 4, tomemos el ejemplo en el caso que hemos leído. Entonces, la mamá le maltratan, se queda medio desmayada, pero sigue con ese papá. Entonces, una madre 4 que hace una dependencia afectiva de una persona y que le sobreprotege en su miedo al hijo, ¿no es cierto? Por favor, cuídate mucho, te van a hacer daño, porque transfiere todo este victimismo también a su hijo. Entonces, de hecho, las mamás, yo conozco una mamá que creo que su hijita ya
tiene 14 años y todavía le dice, pero ponte saco, y todavía le pone un buzo de cuello y manga larga debajo del vestido y no le deja ponerse vestidos porque le va a dar frío a las piernas y después le va a dar reumatismo. Entonces, obviamente, esa niña crece con miedo al mundo externo, es muy peligroso, ¿no es cierto? Eh, Gracias. la diferencia entre el 6 y el 4, bueno, como ya un poquito les dije, el 4 vive siempre en el pasado, vive recordando todo lo malo de la vida, vive con esa sensación de que no le abandonen, tiene muchísimo miedo al abandono. En cambio, el 6 vive al futuro, siempre con pesimismo, siempre pensando que hay que cuidarse, que las cosas no van a resultar. ¿Sí? La falta de afecto de la infancia se la puede llenar en la adultez. Sí. Y miren, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo que el niño no podemos resolver estos conflictos en la niñez. El niño no tiene la capacidad de poder simplemente resolverlos porque ni siquiera los entiende. Ahí es cuando se empieza a fabricar el personaje. El niño fabrica el personaje de miedo, el personaje de orgullo, el personaje de vanidad para poder sobrevivir. Pero en estado adulto ya podemos nosotros hacernos cargo incluso de ese niño que han herido mucho y lógicamente darle todo lo que, llenar sus carencias y a través de eso convertirlo en un niño sano. Porque también integramos en nosotros, aunque estemos ya viejitos, tenemos siempre esa parte niño. ¿Recuerdan el análisis transaccional? Tenemos el niño, el adulto y el padre, ya los tres estados del yo. Entonces, todos manejamos estos tres estados del yo, pero cuando hay un padre que se relaciona con un niño en mi interior, un padre amoroso que sostiene a ese niño que fue programado por un padre autoritario. En mi estado de yo padre puedo sostener a este niño y puedo llevarle a ser un niño natural, un niño que disfrute la vida, un niño que no tenga miedo, un niño que se lance como vimos a la aventura, obviamente no significa correr riesgos innecesarios, ¿no? Sino fluir con el torrente de la vida. De eso se trata este autoconocimiento, porque el momento que yo sé que soy eneatipo 6, me voy a ocupar de mi miedo y lo voy a enfrentar y voy a curar a ese niñito, ¿sí? Y lo voy a llevar conmigo, pero ya integrado como un niño sano. ¿Con qué eneatipo es compatible sentimentalmente? A ver, el eneatipo 6, digamos que el eneatipo 6, para que ustedes pudieran entender esto y ojalá algún rato podamos volvernos a ver, tendríamos que hablar de las perturbaciones del amor en cada eneatipo. O sea, si tomamos los eneatipos insanos, lógicamente el eneatipo 6 no va a ser compatible con ninguno como los otros tampoco, porque están insanos. Recuerden que en pareja van a salir nuestras carencias, ¿ya? Van a salir nuestras debilidades. La pareja es nuestro espejo y con la relación humana con la cual nos curamos es con la pareja. Ahí es cuando realmente detectamos nuestras carencias porque amamos desde este amor carencial. Entonces, tendríamos que hablar de una compatibilidad desde el eneatipo sano, ¿no es cierto? Si hablamos desde el eneatipo sano, que es un eneatipo que está así como muy analizando, muy cuidadoso, sería muy compatible con el eneatipo 3 que necesita mucho cuidado o con el eneatipo 2, ¿ya? Y también con el eneatipo 9 del que podría recibir mucha paz, ¿no? El eneatipo 6 con el 9 podría recibir muchísima paz y tranquilidad en sus miedos. Tal vez sería la mayor compatibilidad.
Ujú. Un adolescente que ha crecido con el sentimiento de culpabilidad se relaciona con el eneatipo 6, sí, totalmente. La culpa es la característica que tampoco, bueno, el eneatipo 4 no siente culpa, siente que no vale mucho, que no es suficiente. En cambio, el eneatipo 6 siente culpa y un adolescente que ha crecido con culpa va a generar miedo y va a acusar a los otros, va a hacer esta proyección en los otros de culparles, de criticarles, de juzgarles. Aunque hablamos de que los 7 primeros años de vida son como los más importantes, lógicamente, si cargamos al ser humano en este proceso en su adolescencia, también de una culpa excesiva, también puede generar, lógicamente, muchísimo miedo. Ahorita, de hecho, se ha producido mucho miedo en el ser humano ante esta epidemia. Muchos seres humanos han reaccionado con miedo ante la vida. Y escuchen las frases, tal vez, eh, qué va a pasar y que nos va a ir de mal en peor y que va a haber virus más mortales y estamos viviendo la era del miedo. Imagínense en un eneatipo 6 ante esta era de miedo, sus miedos se van a activar muchísimo más, ¿no? Ya no va a confiar en nadie en vida ni nada. El eneatipo 6 para curarse necesita contactar con su espontaneidad, con su cuerpo, necesita hacer danza, necesita hacer movimiento espontáneo, meditación, necesita contactar con el arte, y sí, con alguna actividad artística que le permita relajarse. El eneatipo 6 necesita dejar de obedecer tantas reglas y ponerse mucho más espontáneo y dejar de idealizar a las figuras de autoridad y obviamente entablar este encuentro con el odio o la ambivalencia que pueda sentir hacia sus padres y perdonarlos de corazón. ¿Sí? Xiomi, una cosa con la que me confundí. ¿Por qué la culpa? ¿La culpa por cómo el padre trata al hijo con esta demanda que se genera esta culpa o por qué sería la culpa de un eneatipo 6? Sí, la culpa es por las frases de los papás sobre el hijo, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho por ti para que tú seas mal agradecido. Yo he oído frases muy fuertes en consulta. Alguna mamá le dijo a su hija, o sea, yo no quería que nacieras y te tuve que tener, pero ahorita ha sido la peor decisión de mi vida. Lo dijo en consulta. Entonces, ese tipo de frases crean una culpa. O sea, yo le dañé la vida a mi mamá, le dañé, le fregué la vida, ¿no? O esas frases de por ti me he quedado con tu papá, es como eso, ¿no? Es culpa tuya para que estés bien. Entonces generan una carga muy fuerte, sí, es por las frases. Em, Sentimentalmente el 4, ¿con cuál es compatible? El 4 necesita ser muy acogido, necesita mucho amor. El eneatipo que es digamos que más el amoroso, recuerden, a ver, en la posición del eneagrama, los eneatipos tienen sus lados, ¿no es cierto? Entonces el 4 está entre el 3 y el 2, perdón, entre el 3 y el 5. Se va a relacionar mucho mejor tal vez con su 2, con alguien 2, que le permite esa admiración, ese cuidado, pero en un eneatipo sano va a igualmente poder relacionarse mejor con alguien que le permita eh, algo así como controlar su emoción. Entonces tal vez va a ser con un eneatipo intelectual, ¿sí? O un eneatipo de instinto que le permita contactar también con su cuerpo. Entonces podría ser igual con el área de arriba, con el 1, ¿sí? Con el 1 que un poquito le va a ayudar a sostener esto de no caer en el victimismo y de ponerse en acción, ¿sí? Entonces, recuerden que, bueno, les insisto,
Si esto tal vez les llama la atención, en un futuro podremos hablar de las perturbaciones del amor de cada eneatipo para que ustedes entiendan mejor cómo se relacionan ya en el área de pareja unos con otros y puedan tal vez tener mucho más claro esto, porque hay un amor masoquista en el 4 y entonces si vamos desde el amor masoquista estaríamos hablando de que compagina con un amor sádico, ¿no es cierto? En el 8. Entonces, un sufridor con alguien que le atormente en el estado insano, pero ya en el estado sano la compatibilidad va desde seres humanos en transformación, o sea, desde un crecer, no desde un complementarse, sino desde un crecer juntos, que realmente es lo que es la pareja, ¿no? Un crecer con el otro. Le hago una pregunta, disculpe. Dime bien. En el caso de la personalidad límite, ¿en qué eneatipo puede ubicarse? La personalidad límite está en el 4. ¿Sí? En el 6 está el trastorno paranoide, la personalidad paranoide. El límite puede estar en el 4, vive intensamente las emociones, ¿sí? Ya, muchas gracias. Totalmente emotivo. ¿Cómo se puede trabajar con la inseguridad de este eneatipo? Bueno, recuerden siempre este trabajo personal, pero es proveerle al eneatipo 6 de este confiar en sí mismo, ¿no es cierto? De saber que yo confío en ti porque sé quién eres y que desde esa confianza básica que la vida te quitó, porque eso es lo que pasa en las heridas de la infancia, en la herida de maltrato, en la herida de rechazo, le quitamos al niño la confianza básica vital. Entonces es devolver esa confianza básica vital. Yo sigo creyendo en ti y es proveerle de estas herramientas de poder vivir el miedo. Es acompañarle si quieren en este proceso, pero siempre les recuerdo que el trabajo es personal, ¿sí? Y que la verdad, lo mejor que podemos hacer por los demás es trabajar en nosotros mismos. Porque si nosotros estamos siendo integrados, lógicamente vamos a poder desde la vida misma dar un mensaje de vida, de transformación al otro. En el libro 27 personajes en busca del ser, hay testimonios de seres humanos que han trabajado su eneatipo, pero incluso muchos de ellos después de 10 años, 15, 5, siguen diciendo que están en un trabajo continuo, que están siempre sosteniendo al personaje para que lógicamente no vuelva a salir. Y si ustedes lo piensan bien, eso es lo lindo de vivir, ¿no es cierto? Porque imagínense que seríamos ya como transformados y ya no tendríamos que seguir creciendo, ya seríamos como, viviríamos la vida ya sin ese sentido de trascendencia, porque el autoconocimiento nos lleva al sentido último, al sentido último. ¿Recuerdan la clase anterior? Les hablé de los 3 amores. Entonces el amor a mí mismo, el amor a los demás y el amor a Dios en el concepto de divinidad, de conciencia universal. Entonces, llegar a estos 3 amores en equilibrio, en el triángulo perfecto, nos va a quitar de la neurosis, pero si yo amo a los demás más que a mí, voy a seguir neurótico y no voy a poder contactar jamás con la divinidad. Entonces, otro de los tips para trabajar los eneatipos es ver en cuál amor estoy yo más carente. Obviamente, el eneatipo 6 tiene una mayor carencia en el amor a sí mismo, ¿no es cierto? Y desde ahí el amor a los demás. Pero tal vez con la divinidad le es hasta más fácil por su intelecto, por su razón, llegar un poquito a este idealismo, pero le cuesta mucho el amor a sí mismo. Entonces, es esto, es contactar también con mi carencia en mi modo de amar y desde ahí empezar a amarme, ¿no es cierto? Entonces, el 6 necesita poder disfrutar de paz, necesita poder disfrutar de un tiempo de tranquilidad sin estar con
en su mente generando lo que va a suceder o lo que no va a suceder o lo malo que va a pasar. Necesita vivir el ahora, el presente. Hay un libro bien lindo también que se llama El poder de la hora. El ahora tiene la fuerza de permitirnos entender que tengo en la vida solo este momento y que si yo no lo disfruto lo he perdido. Y si me muevo al futuro, me he perdido del presente. Y si me muevo al pasado, me he perdido del presente. Entonces es ahora. Lo único que tenemos es el ahora.